Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Es viernes, Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Hola, Laura Regis en la traducción de Lengua de Señas Mexicana. Mi querida Laura, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos en un programa muy variado. Ya se acerca su recta final, el Festival Cervantino, también el Festival de Cine de Morelia. Aquí tendremos el resumen completo, pero también estaremos platicando de ciencia. Efectivamente, les vamos a platicar acerca de un programa, es un mapa digital para medir el hundimiento de la Tierra en nuestra ciudad. Y además del estreno, allá precisamente en Morelia, de la película que hace un homenaje a Vincent Van Gogh, pintada completamente al óleo. Primera animación al óleo. ¿Qué les parece si vamos a Guanajuato para que nos dé un adelantito Güemancín Rodríguez? ¿Qué sucede allá, mi querido Güeman? Muy buenas noches. Así es, qué mejor lugar para despedir nuestra transmisión del Festival Internacional Cervantino de este año que el Teatro Juárez. Teatro Juárez, que desde 1972 es sede del Festival Internacional Cervantino. Vamos a compartirles el día de hoy Teatro de Francia, James Chagea. Vamos a tener también Teatro de Italia con Ricci y Forte, dos compañías espléndidas. Y también tendremos un resumen con las voces de los especialistas, cuáles han sido los espectáculos que más les han llamado la atención. Esto y más aquí desde Guanajuato. Perfecto, Güeman, regresamos en un rato más contigo. Y Laura, ¿qué te parece si comenzamos? La escritora, directora de teatro y cineasta sueca Susanne Osten visita nuestro país. Esto para participar en la cátedra Ingmar Bergman, esta que organiza la UNAM, que además de presentar su más reciente película, La niña, la mamá y los demonios, también presenta un libro. A la sueca Susanne Osten siempre le han interesado los temas relacionados con la maternidad y la infancia. Pero esta escritora, directora de teatro y realizadora de cine se atrevió, con La niña, la mamá y los demonios, a hablar, por medio de la ficción, de su propia historia con su madre, que padeció una enfermedad mental. I never knew really what happened. She was also a film critic, but I wanted to make something, a story, a drama, something for children to explain what mental illness is. So I was looking for a way of doing it. Then I wrote this story and I tested it on children. This is about a woman who has demons. The girl does not see them and the demons control the woman. And this is a ghost story, you could say, a ghost story. And it worked very well as a drama, and we played it 20 years in my theater, and I traveled around in the world. Then and I wanted to take away the shame from the child. So, then the film became censored in Sweden, because they thought it was so strong. And I had a big fight, and I won the fight. Now children can see the film. Because we have modern times now, we have also a discussion of children's rights. And I want it to be seen by adults and children. But I've been around and talking about the film because it is an issue that is not spoken about. In every country it's a taboo. So it's a drama about love. The child loves the mother and she does not understand what's happening. She cannot see inside the head. Susanne Osten presentó su película en la FES Acatlán y también la presentará el 29 de octubre en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario a las 12 del día. Noticias 22, Irma Gallo. Me han preguntado cómo le hacen los profesionales dedicados a las artes escénicas para posicionar, para llevar sus propuestas, sus espectáculos a todos lados, a mercados nacionales, internacionales. Bien, pues la respuesta podría estar en encuentros como el que impulsa el FONCA y que les vamos a presentar a continuación.
La Secretaría de Cultura, a través del FONCA, invita a todos los interesados en la promoción, negociación e internacionalización de las artes escénicas a participar en el curso presencial y en línea que se llevará a cabo del 30 de octubre al 3 de noviembre en el CENART y que forma parte del 9º Encuentro de las Artes Escénicas. Bueno, En Artes es un proyecto que va a cumplir, como bien dices, 9 años y en él lo que se busca hacer es generar una plataforma para la movilidad nacional e internacional de compañías y especialistas de artes escénicas mexicanos. Normalmente las obras se crean para ser presentadas, ¿no?, en un teatro en específico, en un espacio en específico, si son de calle, en X zonas, pero lo importante para tener mayor durabilidad, mayor vida de las obras, es que éstas tengan un movimiento durante 3, 4, 5 años. Hay algunas obras que han llegado a estar vivas más de 20 años, entrando a este tipo de procesos. El curso consta de 5 módulos divididos en sesiones de 4 horas por día. Ahí, los asistentes aprenderán a posicionar sus producciones en mercados nacionales e internacionales, además de generar vínculos de coproducción y colaboración, entre otros temas. Lo que hay que conectar aquí son proyectos con razones e intereses comunes, y eso nos permite realmente que las obras tengan una larga vida o que los especialistas mexicanos puedan ser contactados para estrenar obras fuera del país o para coproducir obras con otras compañías o centros de producción diferentes. El Aula Magna y el Foro de las Artes del CENART serán los espacios en donde el curso será impartido por las gestoras culturales Marisa de León y Silvia Peláez, además de invitados especiales como Mario Espinosa, Claudio Valdés Curi, Sergio Ramírez y Juan Meliá. Todos los interesados podrán inscribirse de manera gratuita al curso presencial o en línea. El único requisito para participar en cualquier modalidad es registrarse en la página que aparece en pantalla. La convocatoria cierra el domingo 29 de octubre. Con información de Fernando Salinas, Noticias 22. Este día el Parlamento catalán aprobó de manera unilateral la independencia de esta comunidad autónoma y ha llamado también a constituir un Congreso Constituyente, valga la redundancia. Por su parte, el gobierno de Madrid, que encabeza Mariano Rajoy, ha desconocido la independencia y plantea aplicar el artículo 155. Esta resolución ya también tuvo ecos en nuestro país. Hace unos momentos el Parlamento catalán ha emitido un voto en este sentido y quiero reiterar la posición del Gobierno de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto a este tema, diciendo 2 cosas puntualmente. La primera, México no habrá de reconocer una declaración unilateral de independencia catalana. En segundo lugar, como lo dijo Donald Tusk hace apenas unos minutos, hacemos votos para que este profundo conflicto de un origen histórico complejo se resuelva a través de la fuerza de los argumentos, no a través de los argumentos de la fuerza. Vamos a una muy breve pausa. Pero les recordamos que mañana a las 9:30 de la noche, el programa especial de Noticias 22, La Muerte Viva, estará llegando hasta sus casas a través de esta pantalla, con los pormenores también del desfile de las calacas en el corazón de la Ciudad de México. Así que la invitación no se lo pierdan, va a estar fantástico. Vamos a platicar acerca de la tradición de la muerte, la reflexión sobre este asunto aquí en el estudio y con cámaras también por todos lados en la ciudad. Regresamos. Vámonos a Guanajuato. En el corazón de la capital cervantina, Huemantzin Rodríguez, ya la última transmisión que hacemos desde el FIC 2017. Hueman, adelante. Así es, vamos a comenzar, ¿qué les parece? Con un resumen. La voz de los especialistas, cuáles han sido los espectáculos, las puestas en escena y los conciertos que más les llamaron la atención. Esto es lo que nos dicen. El propio Cervantino hace mucho que no tenía a unas personalidades tan fuertes del teatro francés y esta asignatura pendiente se cumplió en el Cervantino con creces. Ya estuvo Guaidí y Muguat, que es especialista en conectar con el público, ya lo emocionó, ya lo hizo llorar.
Yo le decía a Moguat que él ha hecho de la tragedia griega un melodrama contemporáneo, en el buen sentido, porque liga con el público inmediatamente y el Cervantino no ha sido la excepción. Incluso el programa doble que tuvo, que eran 4 horas, lo resistieron bastante bien los espectadores, porque tiene de verdad esta poesía inmediata, por decirle de alguna manera. Yo digo que Moguat, el personaje, se fue a Grecia y Guaidí se quedó en el teatro para entrar y salir de la pantalla en una combinación de teatro y cine muy bien lograda. Oui, c'est vrai. Et toi, qui es-tu? Él es un gran pianista con una técnica muy particular que no es precisamente la técnica que estamos muy acostumbrados a ver. Como sus fuertes o esas notas que tiene que tocar con gran distinción de las otras, las hacía con una manera muy diferente de atacar el piano, no precisamente a veces del hombro, sino de muñeca. Y, por ejemplo, el final de la octava sonata, que repite muchas veces la misma nota, él la hacía poniendo como si fuera una cuña los dedos. Eso le da una claridad muy distinta de lo que se podría esperar en otros intérpretes, que luego pueden acabar haciendo una borruca de sonido, y en este era una claridad admirable. Excel es un espectáculo fértil de movimiento, eso lo aprecié mucho, más allá de la cuestión tecnológica, que es muy refinada. Realmente el acento está puesto en el cuerpo, en la transformación corporal desde diversas disciplinas, que también están vistas como danza, ¿no? Eso lo liga para mí con Jean Favre, ¿no? Si bien dices tú que tiene mucho de teatro, realmente nos recuerda que todo teatro está hecho de danza en cuanto a la transformación poética del cuerpo. El evento musical del festival era el recital del maestro Volodín. Creo que sin llegar a tener la fama de muchos otros pianistas que graban para el sello amarillo, es mucho mejor pianista que muchos de los que mediáticamente están mejor posicionados. Volodín es un pianista que se sale de la norma de la escuela rusa. Si bien él es el primero en reconocer que toda su formación la tuvo en el Conservatorio de Moscú, en el Conservatorio Tchaikovsky, y notamos ese peso de hombro, esa manera de atacar el piano, hay también algo que lo distingue de sus demás compatriotas. Por ejemplo, lo ponemos a él junto a otro excelso pianista ruso actual, como sería Yefim Brovman, y el maestro Volodín tiene un refinamiento que los otros no tienen. En el caso de Jean Favre establece un compromiso más fuerte con la cuestión existencial, filosófica, ¿no? Me pareció un reto estar en un solo, en ese Teatro Juárez, y sostener un largo tiempo de confrontación con una cuestión meramente filosófica, sin tanto afeite, ¿no? Sin engolamientos, sin cuestiones innecesarias. Quiero también hablar del teatro chileno. Guillermo Calderón, uno de los directores, autores, guionistas más conocidos en Europa, siendo chileno, trajo un teatro documento realmente importante, porque se trata de cuando la ficción de verdad influye en la realidad y la realidad en la ficción.
un teatro documento sobre Jorge Mateluna. Es muy interesante la forma en que plantean esto, no es panfleto de puño en alto, sino exactamente con la ficción y el documento nos dejan realmente interesados en el problema, y es cuando la ficción afecta a la realidad porque está pidiendo algo bien concreto, justicia. Vamos ahora con James Thierry. Él viene de Francia con un espectáculo que se está presentando justo en estos momentos, La Rana Sabia. Hace casi 30 años, siendo aún adolescente, James Thierry vino al Festival Internacional Cervantino como parte de la compañía El Circo de lo Imaginario, que encabezaba su padre. Ahora regresa con su propia agrupación, la Compagnie du Hanneton, que presenta La Rana Tenía Razón. A partir del cuento El Príncipe Rana de los hermanos Grimm, Thierry desarrolla este montaje que echa mano de múltiples recursos escénicos como el circo y la acrobacia, el teatro, la danza y la música. Grimm, c'était plus l'univers des contes, d'une certaine dangerosité, d'une situation souvent qui va être un apprentissage. Ce qu'on apprend aux enfants, c'est-à-dire que la vie va être compliquée et dure et dangereuse, mais qu'il y a toujours des solutions pour s'en sortir. Donc c'était plus une atmosphère que j'ai cherché à retranscrire. La Compagnie du Hanneton fue fundada en 1999 y ha recorrido con diferentes montajes varias ciudades de Europa y el mundo. Thierry dice abrevar casi de manera inconsciente de múltiples estímulos artísticos, pues su percepción sensorial del mundo siempre estuvo vinculada a la escena. Afirma que, literalmente, el escenario era otra habitación en su casa. Je suis moi-même le fruit d'un carrefour de beaucoup d'influences différentes et j'ai essayé de retranscrire ça à travers un langage particulier qui ne se rattache pas à une spécificité artistique en particulier. Mais le corps est très présent, la musique très présente, le décor très mobile, très interactif avec les comédiens. C'est une expérience extrêmement physique, mais qui peut aller vers le burlesque ou vers la danse, ou vers l'étrangeté, le surréalisme. Je m'inspire aussi beaucoup des peintures surréalistes. Les rêves sont des déclencheurs de pensée. Pour moi, je préfère déclencher une réflexion plutôt que de l'imposer et de dire c'est à propos de ceci ou de cela. Non, je préfère faire bouger des choses dans le cœur et dans le corps et dans l'esprit des gens par des chocs visuels ou des chocs corporels, et ensuite voir qu'est-ce qui ressort de tout ça. Ou peut-être rien, peut-être que tout simplement juste le plaisir des yeux et le plaisir d'être assis et de se laisser divaguer. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde, on a besoin de se laisser divaguer. C'est un mot français que j'aime bien. Ça veut dire se laisser flotter dans la rivière au gré du courant. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y ahora vamos con teatro, con un espectáculo multidisciplinario en el escenario que proviene de Italia. La compañía es Ricci Forte y es algo que está inspirado en el bullying y la homofobia. Con 10 años de trabajo, la compañía teatral italiana Ricci Forte ha sido un referente de su país, con obras sin concesiones al público. Sus montajes lo mismo tienen momentos de danza que de performance o videoinstalaciones. Al Festival Cervantino han llegado para presentar la obra Still Life, que ha tenido un éxito inusitado en el mundo. Sicuramente è un viaggio che facciamo dapprima noi insieme al nostro cast artistico, ai nostri performer, e poi noi insieme al pubblico. Sicuramente il pubblico con un tipo di struttura scenica come quella che ci sarà domani
non può restare passivamente seduto come di fronte a un televisore. Still Life nace de una noticia en Roma en 2013, una de esas noticias que lamentablemente ocurren en el mundo, el bullying. Un grupo de adolescentes abrió un grupo de Facebook para burlarse de un compañero de clase por usar una bufanda rosa. El joven atacado no soporta la humillación y se suicida. La obra no es documental, pero se inspira en ese ataque que genera la sociedad en su conjunto contra cualquier persona que actúe de manera única e individual. Still Life es una celebración de la fantasía y la creatividad. Non è rivolto ad un pubblico specifico, però, perché sarebbe etichettare un lavoro, è aperto a tutti, soprattutto ai giovani. Noi abbiamo avuto, questo è uno spettacolo che è nato nel 2013 per essere un evento unico, e sono 4 anni che sta facendo il giro del mondo. Abbiamo tantissimi insegnanti che portano i loro studenti a scuola, dopo noi facciamo dei dibattiti con loro, perché appunto è per i giovani ma soprattutto per gli adulti, perché la loro e la nostra, essendo anche noi degli adulti, la responsabilità se tutte queste cose succedono ancora oggi nel 2017. Still Life se ha presentado en diversos foros del país. En el Cervantino estará el viernes 27 y sábado 28 en el Teatro Cervantes. Es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros aquí en Canal 22. Estamos en el Teatro Juárez en el último viernes del Festival Internacional Cervantino. Después de la pausa tenemos información allá en la Ciudad de México y más adelante más desde Guanajuato. Fue en las ciudades ricas de la Nueva España donde se construyeron los primeros teatros. El registro más antiguo de empresarios dedicados al espectáculo en Guanajuato data de 1788. Casi un siglo después, el general liberal Francisco Florencio Antillón expulsó a las fuerzas imperialistas de Guanajuato y, siendo gobernador, mandó a destruir el Hotel Emporio, que estaba sobre uno de los edificios franciscanos del convento de San Diego. En 1872 decidió construir en el solar un teatro digno de la ciudad que se llamaría como el recién fallecido presidente Juárez. La construcción estuvo a cargo del ingeniero José Noriega, pero todo fue muy accidentado. En 1892 se responsabilizó de la obra al arquitecto Antonio Rivas Mercado, el mismo que terminara el Ángel de la Independencia. Rivas Mercado se educó en Inglaterra y Francia, pero fue su paso por España donde quedó tocado por la arquitectura andaluza del momento que, sin poder alejarse de su pasado barroco, el neoclasicismo lo fusionó con el arte árabe. Ese eclecticismo desarrolló Rivas Mercado en el Teatro Juárez, con sus columnas y dinteles de cantera, con ciertas estructuras en hierro, como era la moda de esos años. En el vestíbulo del teatro, 12 columnas de fustes libres crean un espacio soberbio que nos conduce a los decorados interiores en estilo neomudéjar. En la cima del teatro están las 9 musas, hijas de Zeus y de Nemósine. Estas esculturas fueron construidas en Ohio, Estados Unidos. Cada una mide 3,5 metros de altura y están vaciadas en bronce. Aunque son 9 las musas de la mitología griega, solo se ven 8, pues la llegada de una de ellas se retrasó y Rivas Mercado decidió colocar las que ya estaban en Guanajuato. Así vemos a Thalía, musa de la comedia, Clio, musa de la historia, Calíope, musa de la poesía, Polinia, musa del canto, Melpómene, musa de la tragedia, Euterpe, musa de la música, Terpsícore, musa del baile, y Urania, musa de la astronomía que lleva en su mano el orbe. Y sobre este se ve una pequeña figura femenina, que sería Erato, la 9ª musa. Aunque asistió al estreno el presidente Porfirio Díaz, la construcción del teatro no tuvo fondos federales. Todo se logró con fondos públicos de la ciudad de Guanajuato. Desde 1972, un siglo después de la muerte de Benito Juárez,
Este escenario es uno de los espacios emblemáticos del Festival Internacional Cervantino. Tenemos más información del Festival Internacional Cervantino. Pero eso será después de escuchar lo que sucede en Morelia con Julio López, que nos tiene también el reporte del Festival de Cine allá en su 15ª edición. Julio, vamos contigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Seguimos en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que prácticamente ha llegado a la recta final y seguimos esperando la gran propuesta mexicana. Ha habido varias internacionales y una de ellas es 120 latidos por minuto. «120 latidos por minuto» es la apuesta de Francia rumbo a los premios Oscar y buscan una nominación a los Globos de Oro. Esta es una película que muestra los primeros años de la lucha social que emprendió un grupo de jóvenes para presionar al gobierno francés y a las farmacéuticas a visibilizar el tema de los enfermos de VIH y SIDA. Recién llegado de Los Ángeles, el actor Nahuel Pérez nos cuenta del proceso de cabildeo que ha tenido que seguir la película con los miembros de la Academia de Hollywood. A ver, ha sido toda una sucesión de grandes sorpresas desde mayo al día de hoy, ¿no? Desde que quedó la película seleccionada para la competencia oficial de Cannes fue una gran sorpresa. Y como que desde ese día todo fue cada vez más. Y bueno, y ahora de golpe nos encontramos con esta super noticia que es que la peli representa a Francia, ¿no? Para peli extranjera en los Oscars. Protégez-vous. Bon, bah, c'est à moi. Ça va pas dire des trucs comme ça? Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein, en attendant. Sí te puedo decir que en Estados Unidos estaban muy sorprendidos de cómo este tema, de cómo esta película trata el tema. Lo que te decía antes, que nunca se hubieran imaginado una película así hecha en Estados Unidos. Las reacciones son muy emocionales. ACT UP nació en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos antes de fundarse en París, entonces hay como una carga también emocional en ese sentido, ¿no? Como wow, es como los hijos de nuestro ACT UP que se fue, cruzó el mar y ahora vuelve con una película que nos muestra lo que hicieron del otro lado del océano, y eso creo que también los conmueve. C'est comme si je vivais plus intensément les choses. Plus de couleurs, plus de bruit. 120 latidos por minuto será distribuida por Cine Caníbal en nuestro país y se estrenará el próximo 1 de diciembre. El 2017 ha sido un año redondo para Felipe Casals, pues cumplió 80 años y 2 de sus películas más emblemáticas fueron restauradas. Con la develación de una butaca con su nombre y la presentación de la versión restaurada de la película Los Motivos de Luz, el Festival Internacional de Cine de Morelia rinde homenaje al director Felipe Casals. Pero usted lo hubiera podido abortar, ¿no es cierto, Luz? Muchas mujeres lo hacen, yo no. Fiel a su particular forma de narrar historias, Felipe Casals comienza a contarnos el final de la película para luego ir reconstruyendo los acontecimientos a partir de los recuerdos de una mujer recluida en una cárcel acusada de haber asesinado a sus hijos. Esta es una historia basada en hechos reales. Luz. Lo que hay en estas películas es una proposición totalmente distinta a la proposición eterna del cine mexicano. El sacerdote bien pensante, ventrudo, generoso, bueno. La prostituta que en el fondo es una víctima, los poquianchis, no es cierto. Victimarias y víctimas son lo mismo. Es una aproximación distinta que en los años 70 era nuestro pensamiento, era nuestra regla crítica de conducta de pensamiento.
Los motivos de luz fue restaurada gracias al apoyo de los estudios Churubusco. Era escuincle, las butacas no eran tan confortables. Para nada. Yo creo que por eso veíamos con tanta atención las películas. Pero de todas maneras, pues muchas gracias. Es un honor. Gracias. Las pinturas de Vincent Van Gogh cobran vida en una revolucionaria película de animación y una artista mexicana formó parte de este proyecto. Usualmente conocemos mucho sobre la animación 3D por Pixar y todo eso, pero que se den a conocer este tipo de animaciones que son un poco más independientes, que eso es para mí muy importante, que haya otros tipos de animación. Mayra Hernández es la única latinoamericana que participó en el trabajo artístico de Loving Vincent, cinta que en 65,000 fotogramas, pintados al óleo por 125 artistas, explica cómo fue que le quitaron la vida al pintor Vincent Van Gogh. El tipo de animación que yo estudié es experimental y es pensando en los materiales que tú quieres usar. O sea, todo lo que vemos puede tener movimiento, puede usarse para animación, también personas, arena, pintura. Yo me dediqué un poco más a lo que es óleo sobre vidrio. Es así como esta similaridad con Loving Vincent, que utilizan óleo sobre lienzo. I feel absolutely calm and in a normal state. This is what he writes me. Usualmente el trabajo era como en un lienzo de este tamaño, más o menos, y se pintaba primero ese primer cuadro. Ya después era el que más tiempo te tomaba. Ya después, cuando tenías que pasar a la siguiente foto, quitabas la pintura con espátula, porque es pintura muy gruesa, que es óleo. Entonces, y ya repintabas esa parte, la parte que tenías que hacer, o sea, todo el rostro, la figura del personaje. Loving Vincent se estrenó en el Festival de Annecy y en el Festival Internacional de Cine de Morelia tuvo una proyección especial. La cinta llegará a las salas cinematográficas en noviembre. I would like to show by my work what this nobody has in his heart. El artista japonés Shinsaburo Takeda es el protagonista de una película que forma parte de la competencia oficial del largometraje documental mexicano. Energía lleno de colores, tal vez. De origen japonés, pero con corazón mexicano, el artista plástico Shinsaburo Takeda se convierte en el personaje principal de un documental que no busca adentrarse en su obra y forma de trabajo, sino mostrarlo con sus virtudes y defectos. La película habla sobre este tránsito que tenemos los seres humanos, de cómo nos vamos encontrando en la vida, cómo vamos solucionando las cosas que nos duelen y cómo resolvemos y encontramos nuestro camino. Yo no escogió energía, yo no escogió velocidad. Navegábamos en una delgada línea entre hacer un homenaje y poner muy en alto el nombre de Takeda, pero creo que también, como te platicaba hace rato, la película habla sobre la condición humana, ¿no? Y antes que nada, pues el maestro es un ser humano como todos, y todos tenemos claroscuros, ¿no? No somos perfectos, no somos ni buenos ni malos, ¿no? Y en esa eterna contradicción es en la que vivimos, ¿no? Japón para mí es como un país extranjero. Entonces empezó de escaparlo. Desde entonces estoy corriendo, llegando hasta México. Como la vida misma del autor, el filme se divide y recupera pasajes de su natal Seto, Japón, y su arraigo en Oaxaca, lugares que destacan por su trabajo en la alfarería. Fue un viaje bastante, pues,
interesante porque ninguno de los que íbamos realmente teníamos un contacto tan cercano con Japón y el maestro nos iba abriendo las puertas de su infancia y de los recuerdos de su vida. Es muy interesante cómo Takeda hace este sincretismo entre Japón y México y justo yo creo que algo crucial en su carrera es llegar en este momento en el que el muralismo está por terminar, pero todavía le toca empaparse de los grandes muralistas, ¿no? No olvides tu cultura, hijito. No lo olvides. A este documental le sobran buenas intenciones, pero le falta algo, eso que hace que el espectador se conmueva, que no despegue la vista de la pantalla, ese algo que hace que te enamores del personaje y te den ganas de conocer más acerca de su historia. Noticias 22, Julio López. Este fin de semana conoceremos a los ganadores y el lunes les llevaremos mucha más información de lo que ha acontecido aquí en la 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Muy buenas noches. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Estaremos al pendiente de esta numeralia de los ganadores y un abrazo hasta Morelia. Y vamos a una pausa, Laura. Volvemos enseguida. En su última etapa, el Festival Internacional Cervantino tiene mucha información, espectáculos realmente fantásticos. Y el reporte, como lo hemos venido presentando a lo largo de esos días, lo tiene Huemansen Rodríguez. Regresamos contigo, amigo. Continuamos aquí en Guanajuato, en el Teatro Juárez. Esta es nuestra última transmisión del 45º Festival Internacional Cervantino, que tuvo la palabra revolución como uno de sus ejes temáticos, y entre ellos estuvieron, por supuesto, los manifiestos que movieron al mundo en el siglo XX. Esto es parte de lo que se hizo a través de los manifiestos. Se acercan los tiempos en que la poesía decretará la muerte del dinero y ella solo romperá en el pan del cielo para la tierra. Habrá aún asambleas en las plazas públicas y movimientos en los que uno habría pensado tomar parte. Adiós absurdas elecciones, sueños de vorágine, rivalidades, largas esperas, fuga de las estaciones, artificial orden de las ideas, pendiente del peligro, tiempo omnipresente. El manifiesto se me figuró como un tipo de poesía hacia lo que es el surrealismo y una forma muy personal del escritor André para dar al público su más íntima percepción acerca de lo que es el surrealismo. No se olviden de tomar felices disposiciones. La búsqueda de estas distintas vanguardias y necesidades que tiene el ser humano, que de alguna u otra manera se han olvidado o se han solidarizado con necesidades que son muy banales y que no se requieren quizá para esta actualidad. Es preciso reconocer que se nos ha legado una libertad espiritual suma. A nosotros corresponde utilizarla sabiamente. No será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación. La pereza, la fatiga de los demás no me atraen. Creo que la continuidad de la vida ofrece altibajos demasiado contrastados para que mis minutos de depresión y de debilidad tengan el mismo valor que mis mejores minutos. El idioma ha sido dado al hombre para que lo use de manera surrealista. El surrealismo no permite a aquellos que se entreguen en él abandonarlo cuando mejor les plazca. Todo induce a creer que el surrealismo actúa sobre los espíritus tal como actúan los estupefacientes. Al igual que estos, crea un cierto estado de necesidad y puede inducir al hombre a tremendas rebeliones. Que se atrevan a vivir la poesía. Estos manifiestos fueron leídos en diferentes partes de la ciudad de Guanajuato, en mercados, en plazas públicas, pero también en el interior de los teatros poco antes de que comenzara un espectáculo. En este tenor también fue presentado el libro Manifiestos Mexicanos Contemporáneos. De manera irreverente, pero no sin sustancia, fue presentado el libro Inventar lo Posible, Manifiestos Mexicanos Contemporáneos, editado por Taurus.
Son 60 autores de diversas áreas del conocimiento que fueron invitados por los editores para dar nuevamente una propuesta que cambie la realidad prolongada por el presente continuo. El evento fue en el Salón del Consejo Universitario de la Universidad de Guanajuato, en el marco de las actividades académicas del Festival Internacional Cervantino. Porque quizás, ¿no?, esa sea la característica vital de los manifiestos, su capacidad para ser repensados, su irreverencia y su vocación crítica. Y eso siempre hay que recordarlo, no hay que tomar demasiado en serio ningún manifiesto, digamos. Son posibilidades, pero también son jaulas. Artistas, poetas, narradores, teóricos y chefs mexicanos participan en este libro, como Eunice Adorno, Luigi Amara, Carlos Amorales, Hernán Bravo Varela, Abraham Cruz Villegas, Eduardo Avaroa, Daniel Krause, Alejandro Magallanes, Gabriela Jáuregui, Antonio Ortuño, Cristina Rivera Garza, L.M. Oliveira y Emiliano Monge, entre otros. Es un libro colectivo donde se reúnen voces de muy distintas tradiciones que expresan posturas distintas y que no buscan necesariamente hacer una predicción del futuro, sino quizás algo más humilde, que es una predicción del presente. Los manifiestos de Vivian Abensunchan, Yasnaya Elena Aguilar Gil y Aline Hernández, por ejemplo, abordan a la escritura, el lenguaje y su estado actual. A mí me encanta el manifiesto de Verónica Gerber. Puedo enseñárselos brevemente. Que cuestiona algo, ¿no?, central, que es cómo construir el nosotros hoy en día en un mundo fragmentario, en un mundo regido por el individualismo permanente, y qué es lo que se puede pensar desde el nosotros, o cómo inventar un nosotros. Estos manifiestos contemporáneos mexicanos se presentaron como parte de las actividades académicas del Festival Internacional Cervantino y la Universidad de Guanajuato que, entre otras cosas, dio lectura en espacios públicos a manifiestos escritos en el siglo XX de autores que iban lo mismo de Tristán Tzara a Roberto Bolaño. El hombre rebelde de Albert Camus ha inspirado una exposición aquí en Guanajuato. Es una exposición basada sobre el ensayo de Albert Camus, El hombre rebelde, que es un ensayo que trata del individuo, cómo el ser humano, el individuo, se rebela contra la sociedad para permitir a la sociedad de evolucionar de una cierta manera. Tomé retratos de personajes rebeldes, pero con causas muy personales, como León Trotsky, ¿no?, por ejemplo, que pues, lo mataron aquí en México, y entonces pues hay una conexión también con México en diferentes de estos personajes también, ¿no? Sobre todo, bueno, son obras sobre papel y por ejemplo, hay también obras que hice sobre grabados antiguos del siglo XVIII o XIX, entonces ya con todo un bagaje histórico detrás, pero también hay obras que están hechas con carboncillo, ¿no?, en elemento casi efímero. Me gustaba de estas obras, en el que casi capturaba nada más la esencia de la expresión del momento de la lectura, ¿no? Por supuesto, el trabajo de mi abuelo José Luis Cuevas, con la práctica del dibujo y de la línea, que es un lenguaje en sí, ¿no? Es como escribir de una cierta manera cuando uno dibuja, ¿no? Y para mí el dibujo ha sido una manera de escribir y de contar narrativas, ¿no? El Cervantino, a fin de cuentas, es un festival que empezó con Cervantes, ¿no?, con la literatura.
Entonces me pareció casi lógico que habría que tomar una base literaria para crear algo visual, algo que no te tengas que meter en el ensayo, pero que resientas el sentimiento expresivo del ensayo. De esta manera llegamos al final de nuestra transmisión del 45º Festival Internacional Cervantino. Todavía hay actividades este fin de semana, parte de ellas es la que les hemos mostrado en esta última transmisión. Muchas gracias a todos quienes han hecho posible, a todo el equipo de Canal 22 aquí en Guanajuato, ahí en la Ciudad de México, y con eso nos despedimos desde acá. Nos vemos el próximo lunes. Es viernes de ciencia. Karen Rivera, vamos contigo, platícanos qué tienes esta noche. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludo con mucho gusto en este viernes de ciencia para platicar de un mapa de riesgos. Bienvenida, doctora Dora Carrión, bienvenido, doctor Mariano Cerca. Ellos son del Instituto de Geociencias de la UNAM. Ellos están en el campus de Juriquilla, Querétaro, y bueno, pues doblemente agradecidos porque nos visiten en este estudio. Vamos a platicar de este mapa de hundimiento de la Ciudad de México. Ustedes fueron los investigadores, creadores de este proyecto. Platíquenos un poco, ¿para qué sirve este mapa? ¿Cuál es su función? Bueno, el objeto principal de este mapa es mostrar de qué manera están distribuidas las fracturas en la Ciudad de México, porque a final de cuentas son planos de debilidad natural del suelo. Entonces, en este momento tan especial que vivimos en la ciudad ahora, después del sismo y que estamos planeando la reconstrucción y que estamos haciendo la evaluación de daños, consideramos que es fundamental que esta información sea pública para que sea considerada por tanto el ciudadano normal que quiere evaluar en qué zona está su casa, como las autoridades que deben de tomar una serie de decisiones con relación a las zonas más críticas, ¿no? Ahora es un proyecto en el que trabajan desde hace un año de manera general en la Ciudad de México, pero desde hace más de 10 en la zona de Iztapalapa particularmente. Vamos a platicar qué contiene este proyecto, qué información que a nosotros como ciudadanos nos puede decir qué tipo de riesgo corremos según la zona que habitamos. Pues el mapa incluye una metodología que lleva varios procesos. Se toma en cuenta el relieve del suelo, el descenso de los niveles de agua, porque están relacionados con el fracturamiento, la vulnerabilidad social de las comunidades al fracturamiento, la cartografía en sí del fracturamiento, que también es un reto importante, encontrarlas, cartografiarlas, saber por dónde van, y sobre todo la descripción de estas en el subsuelo. Y esto se hace mediante métodos geofísicos, principalmente dos métodos que más utilizamos son el radar de penetración terrestre, o mejor conocido como georradar, que hace una ecografía, una tomografía del suelo, y el método de ondas mecánicas, de ondas sísmicas, que también nos permite hacer perfiles del subsuelo y identificar dónde están estas fracturas por debajo de la superficie de la Tierra. Hay dos conceptos importantes, fracturas y fallas. Vamos a ver una imagen en la pantalla y a ver si nos pueden explicar un poco en qué consiste cada uno de estos conceptos, que no son de uso común, iguales, ¿verdad? ¿no? De estos También. términos. Sí, el concepto de falla geológica regional se refiere a estructuras muy profundas que están en la base de lo que fue después el lago donde está establecida actualmente la Ciudad de México. Entonces, estas fallas pueden estar a más de 2 kilómetros de profundidad. Si observamos el diagrama que está a la izquierda, es un corte de un artículo publicado hace un par de años, en el que se puede observar que las capas de colores no tienen continuidad. Ahí donde dice Pozo Michuca y Pozo Roma, se ve que hay un desnivel en las capas.
Ese desnivel nos está indicando que ahí hay una falla geológica regional y esas fallas están por debajo de los 300 o 400 metros de sedimento que constituyen los depósitos del lago en donde está asentada la ciudad. Por eso hacemos la diferencia entre unas fallas geológicas regionales que en el mapa reportamos con estas líneas negras punteadas que están a profundidades muy grandes y que son de orden, como su nombre lo dice, regional, son más allá de la misma cuenca de la Ciudad de México. Ahora, estos elementos naturales del suelo son poco tomados en cuenta cuando se habla, por ejemplo, para la construcción de multifamiliares, de edificios, y es importante traerlos a colación después de este sismo del 19 de septiembre. ¿Cómo es que ustedes nos pueden explicar un poco las zonas que están más afectadas según esta investigación que realizaron en materia de fracturas y en materia de fallas? Hay una segunda diapositiva en la que podemos ver cómo los edificios que se cayeron en 1985 y que se cayeron en 2017 están como en la misma línea, digamos, territorial. Explícanos un poco, por favor. Es un corredor. Bueno, quisiera comentar también que lo que se llaman fracturas del suelo, las fracturas de los depósitos lacustres, están marcadas en este mapa con líneas rojas. Este trabajo realmente lo empezamos hace 10 años, en 2007, en la delegación Iztapalapa, que fue donde tuvimos la primera colaboración. Nosotros pusimos en marcha el Centro de Evaluación de Riesgo Geológico y a partir de entonces empezamos a cartografiar estas fracturas. Estas fracturas, como se puede observar, generalmente rodean las estructuras volcánicas porque a final de cuentas son planos de debilidad. Son planos que ya son naturalmente débiles y conforme se va hundiendo la ciudad se van manifestando hacia la superficie. Es decir, nosotros, el detonador es la extracción de agua subterránea. Entonces, al momento de extraer agua subterránea, el material del subsuelo se reacomoda y los planos de debilidad naturales se van propagando hacia la superficie. A eso corresponden las rayas rojas a las que llamamos fracturas. Y hay una línea aquí, del lado izquierdo teníamos puntitos azules, que son los edificios que se cayeron en 1985. Del lado derecho teníamos puntitos en esa misma dirección, los edificios que se cayeron en este año. Sí, como se puede ver la distribución en la figura de los edificios que se cayeron en el 1985 está delimitada por estas dos grandes fallas regionales. Precisamente la zona donde se construyó la ciudad y los edificios grandes. Por otro lado, en este año los edificios que se cayeron también están localizados en esta zona y esto tiene que ver principalmente con dos cosas. Es una zona en donde los espesores de la secuencia lacustre son grandes, en los que el fracturamiento ha sido importante desde principios del siglo pasado y donde hay edificios también grandes, ¿no? En la zona de la ciudad donde se han construido estos grandes edificios. Este mapa forma parte del Atlas de Riesgo que también tiene la UNAM. Creo que hay que diferenciar los proyectos. Que no son lo mismo, pero que lo integra, digamos, ¿no? Actualmente el CENAPRED está trabajando muy fuerte en el Atlas Nacional de Riesgos, es decir, el atlas que comprende a todo el país. Y una parte de este trabajo es este mapa, este proyecto que se integra dentro del Atlas Nacional de Riesgos del CENAPRED. Con esta investigación que ya tienen, ¿podríamos hablar de zonas, de ubicar zonas particulares que corren mayor riesgo frente a estos fenómenos naturales? ¿Cuáles serían? Sí, al final de cuentas el objeto principal del proyecto de colaboración que iniciamos con CENAPRED a finales de 2016 era hacer un análisis de la vulnerabilidad física del medio a fracturarse, es decir, entender cómo se distribuían estas debilidades naturales del suelo, porque no son aleatorias, las fracturas no aparecen al azar, hay una condicionante geológica. Por eso es un fenómeno que se puede predecir y que se puede cartografiar y también se pueden hacer los modelos necesarios para decir hacia dónde se van a propagar, siempre y cuando tengamos el estudio adecuado, por supuesto, el monitoreo adecuado de estos sistemas. Entonces, la idea es hacer una valoración de la vulnerabilidad física del suelo a fracturarse y de manera paralela hicimos una evaluación de la vulnerabilidad social en la Ciudad de México. Perdón por interrumpirla, sí. Pero que es el próximo mapa que vamos a ver a continuación que conjuga estas dos. Sí, exactamente. Hicimos un análisis de la distribución de las zonas más vulnerables socialmente, es decir, con menor nivel socioeconómico,
y las zonas en donde más teníamos el peligro de fracturamiento. Y los adicionamos, los sumamos para poder delimitar las zonas en las que hay más población económicamente poco estable contra las zonas donde más se puede romper. Y la zona roja que se observa en este mapa es la que conjuga los altos índices de vulnerabilidad en los dos aspectos. Mencionar brevemente cuáles son para tener nosotros un sentido de ubicación. ¿Cuáles son estas zonas? Como se puede observar en el mapa, está la zona de Iztapalapa, una muy buena parte de la parte oriental de la Ciudad de México, hacia el sur, hacia la zona de Xochimilco, y hacia el norte, en la zona de la delegación Gustavo Madero, y en la parte oriental también de la delegación Cuauhtémoc, y la parte norte de la delegación Benito Juárez, y la parte, sí, ¿verdad? Sí, te faltó Tláhuac. Y Tláhuac, por supuesto. Pero creo que una cosa importante de destacar en este mapa es que es precisamente este mapa que predice lo que puede ocurrir, dónde están las zonas que pueden ser afectadas en el futuro, que es una de las cosas importantes. La cartografía de las fracturas nos da una fotografía en el momento de cómo están las cosas, pero este tipo de mapas nos permite decirle a la población dónde son las zonas que potencialmente pueden estar fracturadas, y esa es la información importante para la toma de decisiones. Una información, una investigación necesaria frente a esta realidad que tenemos en México, sobre todo. Muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos en esta ocasión. Le daremos seguimiento y ojalá, bueno, se tengan en cuenta para la construcción de nuevos edificios, ¿no? Y de nuevas también construcciones mayores. Hasta aquí la información científica. Vamos a un corte y regresamos con más noticias culturales. Ya nos da tiempo del corte, Karen, nos tenemos que despedir, pero muchas gracias por habernos acompañado. Laura, muchas gracias, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, excelente fin de semana, y los esperamos mañana a las 9:30 de la noche para celebrar, reflexionar y vivir como se vive en México la muerte. La muerte viva en Canal 22. Gracias.